Bueno, voy saludando, buen día, muchas gracias. Espero que puedan disfrutar de este fin de semana. La idea de hacer este vivo en este horario es precisamente porque sé que por ahí muchos todavía están en sus casas y si no, bueno, después va a quedar, después quedará grabado y lo podrán ver y reproducir. Hola Iván, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Bueno, la idea un poco es poder llevarte claridad a conocimientos técnicos básicos de derecho, pero en un lenguaje que puedan comprender. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días, gracias por sumarte también. Estoy dando unos minutitos para ir saludándolos, comentarles un poquito la idea de la propuesta. Estamos en épocas donde, bueno, hace poquito se celebró el tema del aniversario de la Noche de los Lápices, estamos en época electoral también. Entonces, me parece importante que muchos que por ahí no han cursado la carrera de abogacía puedan tener conocimientos desde un lenguaje como se suele hablar en derecho de niño, ¿no? Lenguaje claro y sencillo, y poder contarles un poquitito de qué se tratan estas dos cuestiones que están íntimamente ligadas, como es esto de los derechos humanos y la Constitución Nacional. Básicamente, cuando en el mundo del derecho se habla de qué es el derecho en sí, porque antes de hablar de derechos humanos y de cualquier cosa que hablamos en general, ¿no? Pero bueno, particularmente en el tema de derechos, tenemos que definir de qué estamos hablando. Si no partimos por las definiciones, no nos vamos a poder comunicar. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buen día. En primer lugar, tenemos que entender que el derecho, por definición, es como un conjunto de normas, ¿sí?, que se han establecido para dominar o regular las relaciones de las personas en sociedad. Aclarado este punto, empieza esta cuestión del apartado de qué son los derechos humanos o cuál es el catálogo de derechos humanos con los que contamos nosotros, por el solo hecho de ser persona. En ese caso, hola Mirta, buen día. En ese caso, lo que tenemos que entender es que derechos humanos son derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al trabajo, a crecer en un ambiente sano. Hay un montón más de derechos a la propiedad. Digo, son derechos que nosotros tenemos por el solo hecho de ser personas y el Estado nos tiene que garantizar la protección de los mismos. ¿Qué tal, Francisco? Buen día. El tema es así. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos y decimos como abogados nos encontramos con que tenemos que acudir a la Constitución Nacional, por supuesto, pero también hay herramientas de rango internacional que han sido incorporados a la Constitución para que puedan ser utilizados dentro de nuestro territorio y poder pelear por estos derechos utilizando esas fuentes, ¿sí? Nosotros como profesionales del derecho tenemos como fuente la posibilidad, como fuente legal, la posibilidad de acudir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de la Organización de Naciones Unidas de 1948. Después, bueno, Argentina lo incorporó en la Constitución en el año 94. Y también tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos que maneja la misma inteligencia en cuanto a esto de qué reconocemos, qué defendemos, qué protegemos. Hablamos de libertad, hablamos de justicia, hablamos de paz, hablamos del trato fraterno como hermanos, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros sabemos que contamos con estos derechos y que tienen protección dentro del ámbito internacional y nacional, ¿sí?, ahí nosotros intimamos, unimos, gracias al 75, inciso 22 de la Constitución, esos ítems o ese detalle de derechos a nuestra Constitución Nacional. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿y esto que está escrito se cumple? ¿Cuál es el fundamento? ¿De dónde nace esto? Porque la realidad es que hoy por hoy es muy obvio, o pareciera muy obvio, hablar de sí, ya sé que tengo derecho a la vida, ya sé que tengo derecho a no ser esclavo de nadie, ¿sí? Ahora, por supuesto hay un fundamento histórico en todo esto, ¿sí? Nosotros años, miles de años atrás, venimos de una historia donde había dominantes y dominados, ¿sí? Había esclavos, por eso después uno, con el correr de los años, lee algo que parece recontraalocado, pero que en esa época existía, que tiene que ver
con el tema de tratar como esclavo a la persona, como objeto de propiedad, algo que se plasma muchísimo en todo lo que es la deconstrucción de cómo hay que tratar a un niño, por ejemplo, ¿no? Se dice que no es objeto de propiedad. Bueno, esa misma inteligencia era la que se aplicaba años cuando se hablaba del tema de que nadie es esclavo de nadie, que somos personas libres, y entonces cuando tenemos el catálogo por la afirmativa, tenemos el catálogo por la negativa. Esto es, si hay un derecho a la vida, si hay un derecho a la libertad, no hay un derecho a la esclavitud, no hay derecho a una tortura para elegir, para regir sobre una persona, ¿sí? O tratarla de forma indigna. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que entender que tenemos la posibilidad, porque nos reconocen las herramientas internacionales, que además están reconocidas en la interna, la posibilidad de ejercer estos derechos. Obviamente, en muchos casos esto no se cumple, siempre hay que acudir o casi siempre hay que acudir a la justicia, sobre todo cuando son temas tan sensibles como estos que estamos hablando de derechos humanos. Tenemos una constitución que para nosotros es nuestra ley suprema, que es la forma en la que se ha organizado el territorio nacional, ¿sí? Tenemos un sistema de división de poderes, hablamos de democracia, hablamos de que la persona tiene la posibilidad de formar familia, también lo dice la Declaración la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene derecho a casarse, tiene derechos civiles y políticos, también hay pactos adicionales, pero yo me quise detener en la declaración porque es como el ABC de todo. De ahí se va desmembrando las demás cuestiones. ¿Cómo estás, Candé? Ahí te estoy viendo, buen día. Entonces, la idea es que ustedes sepan que esto, si bien está plasmado, está por escrito, está reconocido, muchas veces no se cumple. ¿Cuántas veces escuchamos la ley se dice conocida por todos? Y aún así se incumple, ¿sí? Hay algunos colegas que en este momento están viendo el vivo y lo que yo les quiero traer, yo hice una pequeña selección de fallos, ¿sí? Donde se ha Argentina se la ha hecho responsable, ¿sí? Por el accionar, y traté de recabar distintas situaciones, donde a grandes rasgos se puede llegar a ver de qué manera repercute esto o qué poder tiene esto de decir tengo derecho y tenés. Bueno, fantástico. ¿Qué pasa? Tenemos, por ejemplo, el 6 de febrero de 2020 tenemos el fallo de asociación. Lo leo porque es medio raro. Hakak Honat, nuestra tierra significa contra Argentina. Es un fallo que habla del derecho a la propiedad de la comunidad indígena. ¿Sí? Yo les paso los títulos, después ustedes los pueden buscar o me piden la información y yo se los mando por privado o en algún comentario y les digo cómo buscar el fallo. Hay otro fallo, en este caso estamos hablando, fíjense qué interesante, por eso lo rescaté. Es una persona, un trabajador común que había hecho una demanda por indemnización emergente, una enfermedad, perdón, emergente del vínculo profesional, ¿sí? Una enfermedad laboral. El juicio este había tardado como 9 años, había estado en juego la garantía de lo que es la tutela judicial efectiva, esto es, una justicia efectiva y que actúe a tiempo. Finalmente hay una violación a la garantía judicial y se lo ha condenado al Estado penalmente responsable por no cumplir con esta medida de la garantía judicial. Este es el caso Spoltore, es del 9 de junio del año pasado, 2020. Si nos vamos un poquito más atrás en todo este tema de los derechos humanos, hay algunos apellidos que ustedes habrán escuchado, aunque sea de las noticias, si no es que han estudiado derecho, que es el caso Bulacio, ¿sí? Esta persona, este joven, 17 años, por lo tanto se lo considera menor en ese momento. En ese caso estaba en juego la libertad, ¿sí? Se lo ha detenido arbitrariamente, con lo cual ahí se ha atentado también contra su vida porque se lo ha torturado también. Entonces ahí estaba en juego los derechos del niño, la libertad, el derecho a la vida, ¿sí? Es un caso emblemático. El caso es Bulacio, es del año 2003.
Hay otro caso muy interesante, ¿sí? Es del año 2010, si no me equivoco, que fue cuando se sancionó la ley de salud mental. Anterior a eso, tenemos el caso del 2005, 5 años antes es este caso, de Natalia Cohen. Un caso sumamente emblemático por lo que ha pasado con esta señora. Esta señora, teniendo 2 hijas, las hijas, cuando fallece el marido, declararon que su mamá no estaba bien psicológicamente, ¿sí? Que como que estaba atravesando un problema de salud mental, y esto derivó en que le hagan una privación de libertad, porque, bueno, ¿qué pasa? El tema es por qué motivo la querían detener. Bueno, había propiedades en juego, había un dinero en juego, una empresa en juego, de la cual ellas querían ejercer dominio y tomar decisiones sobre lo mismo, sobre esta situación, ¿no? Entonces, al querer quedarse con dinero de la empresa familiar, al haber fallecido el padre, ellas buscaron como recurso declarar que la mamá estaba insana, ¿sí? Que Natalia Cohen estaba insana. ¿Qué pasó acá? Por supuesto, estaba sana, se comprobó que hubo una privación ilegítima de la libertad y además de esto, sentó precedente para lo que años después se dictó que es la ley de salud mental. Porque la ley de salud mental también habla de que la salud es el género, ¿sí? Bueno, salud mental sería la especie o el ítem aparte, ¿sí? Muchas personas que terminan siendo objeto de propiedad, como en el caso de la señora Cohen, por esta cuestión de decir que como tenía edad avanzada, no estaba bien, bueno, empezaron a hacer suposiciones y esto es lo que llevó a, en el año 2010, dictar la ley de salud mental, donde se hizo una especie de fragmentación de decir, no es que la persona es una persona enferma, sino que es una persona que tiene un padecimiento, ¿sí? Es un sujeto que está sufriendo una enfermedad. Es la cuestión subjetiva y la cuestión objetiva. A partir de ahí es donde se empieza a poner especial atención en la forma en la que se tratan casos en los que las personas están expuestas a determinada situación, ¿sí? Hace poco pasó el tema de lo de Chano, bueno, lo menciono porque ha salido en todos los medios y han profesionales salido también a decir, cosa que es real, que hay un protocolo de actuación donde tiene que intervenir un equipo médico, ¿sí? No podemos partir de la base como pasaba con el caso de la señora Cohen. Esto de decir, es una persona enferma, es un peligro, hay que actuar rápido. No, hay que actuar a conciencia y, digamos, tratando de contener la situación, ¿sí? Eh, Aclarado este punto, paso al caso siguiente. Ya hablamos de la detención arbitraria, como en el caso del menor Bulacio, ya hablamos del tema de cómo está en juego la salud mental en el caso de la señora Cohen, y hay un tercer caso recontra conocido, sobre todo para los que manejan la temática de derecho de niño, que es el caso Fornerón, ¿sí? Una sentencia del año 2012. Este caso tiene la siguiente particularidad. Él estaba en pareja, la mujer había quedado embarazada, se había terminado el vínculo. ¿Qué pasó? La mujer no le había manifestado que estaba embarazada, que él era padre de ese menor que estaba gestándose, digamos, de manera unipersonal, o sea, ella por su cuenta propia había decidido dar en adopción a ese menor que se estaba gestando y el día después del nacimiento lo entrega a la bebé en adopción. ¿Qué pasa? El padre biológico, que además le hicieron prueba de ADN y se ha confirmado que él era padre, siempre ha pedido recuperar ese derecho de poder criar a su hija, ¿sí? La Declaración Universal nos habla de precisamente el derecho a gozar de protección familiar, ¿sí? De gozar de ese contexto de familia, de ese entorno. Sin embargo, en este caso no prosperó este derecho. Finalmente lo que pasó fue que fue dada en adopción, no pudo ser criada ni por su mamá biológica que decidió entregarla en adopción, ni por su padre biológico, quien pedía por favor que le restituyan a la menor, sino que al día de hoy el padre tiene que conformarse con tener visitas temporarias de 1 hora 40, hace poco le habían hecho una nota, donde dice que cuando se encuentra con su hija,
pasa que por ahí habla 2 o 3 palabras y no logra establecer comunicación. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido una justicia que hubiese actuado a tiempo, que hubiera puesto sobre la mesa este derecho de la protección familiar eh, y hubiera actuado de manera razonable, ¿sí? Máximo sabiendo que el padre reconoció su paternidad, quiso hacerse cargo a tiempo, aún así la justicia llegó tarde. Este fallo también lo pueden buscar, es un fallo extenso, tiene un montón de veces, pero volvemos a lo mismo. ¿Tenía derecho? Sí. ¿Fue reconocido en el momento en que tendría que haberlo sido? No. Y hoy por hoy se tiene que conformar con visitas aisladas, donde a veces hasta la menor se siente incómoda. Fíjense, digamos, todo el abanico, ¿no?, de situaciones que se dan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos encontramos con la lectura de esta jurisprudencia, uno como, digamos, como ciudadano común, no hace falta ser profesional del derecho, siente cierta impotencia, porque hay que acudir a la justicia y la justicia no actúa en el momento que tiene que actuar. Hay muchas cuestiones que tienen peso jurídico, hay muchas cuestiones que tienen peso político, y aún así nosotros tenemos que saber que tenemos la posibilidad de pelear por ellos, que no sirve con que estén escritos, por supuesto que es una ayuda, pero el hecho de que estén escritos es a los efectos de poder acudir a un profesional del derecho para que los ayude en su defensa, ¿sí? Hay una vulnerabilidad extrema, que la vemos a diario, y hay muchos que se encuentran acorralados por decisiones, a veces por decisiones de funcionarios de la política, a veces por decisiones de funcionarios de la justicia. Un claro ejemplo que también suelo poner en esta época, donde por ejemplo se habla de la educación, de si mando o no a mi hijo a la escuela. A ver, tenés que entender que si querés mandar o no a tu hijo a la escuela, que reciba educación, en eso estamos de acuerdo. Ahora, tenemos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde en su punto número 3 dice expresamente que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que van a recibir sus hijos. El día que se redactó esto se refería a el tema de si asistirían a una entidad pública o privada, religiosa o laica, y como es de libre interpretación, si se quiere, yo le incorporaría esto de, bueno, presencial o virtual, ¿no? Tengo que tener yo la posibilidad de elegir si quiero o no mandar a mi hijo al colegio, si puedo o no mandar a mi hijo al colegio. Se han tomado decisiones de carácter masivo, ¿sí?, sin tener en cuenta que puerta adentro, en cada familia, ¿sí?, hay una realidad diferente. Hay algunos que viven lejos de los establecimientos educativos y tienen que utilizar el transporte público. Hay algunos que no necesitan ni siquiera usar transporte público. Hay otros que pueden utilizar el transporte privado, más allá de la distancia. Hay otros que conviven con personas de riesgo y han manifestado su miedo de volver por miedo a ser transmisor. Entonces, ahí faltó por ahí una contención efectiva de vos tenés este derecho de decidir cómo te vas a manejar en tu casa en un contexto de pandemia. ¿Querés mandar a tu hijo al colegio? Tenés la libertad y la posibilidad de hacerlo. No lo querés mandar, tenés la libertad y la posibilidad de hacerlo también. Estamos en un estado de democracia, estamos en un estado de derecho. Entonces, aclarado este punto, quiero que tengan en cuenta que si ustedes se encuentran en una situación donde no saben si realmente pueden hacer un ejercicio efectivo de lo que entienden que puede ser mejor o no dentro del ámbito interno, pueden acudir a cualquier profesional del derecho para que les pueda aclarar un poco las ideas, ¿sí? El derecho a la salud, que también es un derecho importantísimo dentro del ámbito de los derechos humanos, ¿sí? Al día de hoy tenemos la Superintendencia de Salud, tenemos obras sociales que saben que tienen que cumplir con la ley, que hay un derecho, incluso se ha llegado a poner en juego y se ha llegado a discutir si los hijos extramatrimoniales podían ser incluidos dentro del plan de familia en la obra social.
¿sí? A ver, los hijos extramatrimoniales, y lo dice la declaración, también tienen derecho a ser incorporados a ese grupo familiar en lo que es la prestación de la obra social. Hay profesionales del derecho que al día de hoy están ejerciendo de manera efectiva y activa presentaciones de amparo de salud, ¿sí? Así como tenemos el artículo 75, inciso 22, también tenemos el inciso 23, ¿sí? Que habla de la Convención sobre el derecho de las personas con discapacidad. También tienen derecho, también tienen este beneficio de acceder a una prestación efectiva de carácter sanitario. No se le puede negar la asistencia médica o la incorporación a una obra social porque tiene alguna enfermedad preexistente, no se le puede negar medicación, no se le puede negar tratamiento. Son cuestiones que parecen obvias, pero en la práctica, y tengo colegas que se dedican exclusivamente a esto, se enfrentan a diario a esta lucha de que les llega un cliente y les dice, doctor, necesito esta medicación, la obra social me está negando, no dispongo de los medios económicos para acceder a ella. A ver, hay medicación y hay deberes asistenciales que hay que brindarlos, tengas o no los medios económicos, ¿sí? Hay un derecho reconocido que está siendo vulnerado. ¿Por qué? Porque es más fácil tener una postura reticente, demorarla en el tiempo y cuando interviene la justicia, bueno, vamos a cumplir para no tener problemas mayores, es más fácil esto, les es más económico que actuar de manera rápida, como se dice en la vía de lo que son los reclamos judiciales por vía de amparo, rápida y expedita, ¿sí? Tiene que ser inmediata la medida. Hay personas que tienen los días o las horas contadas, la medicación llega tarde, la aprobación llega tarde. Y ahí me pregunto, ¿no hay una clara visión de una afectación a los derechos humanos? Estamos hablando netamente del derecho a la salud, porque si no tenemos salud, no, digamos, los demás derechos, no puedo ejercer el derecho de trabajo. Otro derecho en juego, se habla de género, se habla de niñez, se habla de mujer, hombre. A ver, tenemos que entender que los derechos humanos no tienen criterio de ponernos a diferenciar si sos judío, católico, blanco, negro, alto, bajo, por el solo hecho de ser personas, lo repito, los tenemos, ¿sí? Entonces hay que tratar de generar esta conciencia social en personas que han sido víctimas de amenazas, de burlas, porque no conducen a nada. Creo que el primer foco que podría ser de suma utilidad para hacer, digamos, un rol activo como sociedad, ¿sí? En esto del ejercicio efectivo de derechos, debería existir la materia de derechos humanos inclusive desde el colegio, ¿sí? Hay menores que asisten al colegio y en nuestra época cuando éramos chicos se hablaba de la burla, ¿no? Ahora se habla de bullying. Bueno, le pusieron como un título más de moda porque por ahí pegaba más. A ver, cuando yo escucho las cosas, me entero, las cosas que se suelen hablar, por ejemplo, en taller de valores, ¿de qué le sirve al chico decirle, no, vos no tenés que hacer esto? Al efecto sancionatorio, la verdad es que no le hace mucho ruido, porque si tiene ganas de molestar, va a molestar. ¿Cómo hacemos para que baje a conciencia? Obviamente en su idioma, a su tiempo, en su espacio, se le irá diciendo a ese menor, mira, si a vos una persona te hace tal o cual cosa, ¿sí? O voy a poner un ejemplo muy burdo, te cargan porque tenés el pelo largo, ¿sí? ¿Y qué hace? Va a la casa, agarra la tijera y se tijeretea toda la cabeza, todo el pelo, ¿se entiende? O sea, y estamos hablando de menores. ¿Y qué sabemos cómo manipula una tijera? ¿Y qué sabemos qué puede pasar después? Y si está, aprovecha cuando está solo en la casa, hay que enseñarles a los chicos la dimensión de cómo cada uno reaccionar de uno para con el otro. No sirve bajar un mensaje del no debes hacer sin poner qué consecuencias pueden provocar. ¿Cuántos chicos han pedido cambio de colegio o irse del colegio o no ir más al colegio por ser víctima de burlas, de acoso, por no tener por ahí el docente un rol activo de contención? Hay de todo, hay docentes contenedores, pero también hay los que no se involucran. Eso es una realidad
y no es una acusación, es algo que a uno les llega como profesional del derecho y más en mi caso especializada en el ámbito de niñez. Entonces, tanto los chicos como los grandes tenemos derechos. Cuando somos chicos tenemos derecho a la salud, a la educación, a circular libremente, a estar protegidos, a estar contenidos en un ámbito familiar. Acá, quiero resaltarles los apellidos de los fallos que nombré y por qué los nombré. Como les había dicho, el caso del derecho a la propiedad comunitaria indígena, ¿sí? El fallo de la Asociación JACA del 6 de febrero del 2020, el caso Espoltore por un tema de indemnización derivada del personal, ahí se puso en juego la violación a la garantía judicial, lo repito para los que recién se están sumando. El caso Espoltore, de junio del año pasado. Y después estos otros 3 fallos, como le había dicho anteriormente, Bulacio, que es del año 2003, el fallo Natalia Cohen, que es de junio del 2005, y el caso Forneron, que es del año 2012. Cualquier cosita me pueden escribir, como les dije, y me los piden. Lo que quiero que queden claro que este encuentro o este espacio era simplemente para poder transmitirles en un lenguaje claro y sencillo y darle información a los colegas de cómo juega este sistema de los derechos humanos y su reconocimiento dentro del ámbito de nuestro territorio nacional. ¿Sí? Existe el reconocimiento, pero también existe la vulneración. Hay mucho por trabajar, hay mucha tela para cortar y sigue habiendo vacíos legales que a veces no los vemos hasta que no nos enteramos, ¿sí? Por eso tengo pensado hacer otro vivo para explicarles cuál fue el origen de las 3 luchas que estoy llevando ahora dentro del ámbito de la administración pública en cuanto a lo que es el tema de la seguridad del transporte, en cuanto a lo que es la información que proveen los empleadores a las entidades públicas respecto a y un tercer caso que estoy peleando también, que tiene que ver con las partidas matrimoniales actualizadas que exige ANSES. No me quiero meter muy de lleno en esto porque no quiero perder de la idea del vivo de hoy. Yo lo que espero es que esto quede muy en claro, que esto ustedes tienen acceso, ustedes pueden entrar a Google inclusive y lo pueden ver. Hay un artículo que es de suma importancia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el artículo número 30, y lo voy a leer textual. Ningún Estado tendrá derecho a ejercer actos que atenten contra los derechos y libertades declarados en la misma. ¿Sí? En los fallos que les acabo de nombrar, el derecho a la protección familiar, el derecho a la libertad, hubo detenciones arbitrarias, hubo un accionar contra la salud mental, hubo y hay accionar de parte de la justicia y de parte de los funcionarios en el ámbito de la política en cuanto a lo que son las libertades individuales dentro de un ámbito de contexto familiar. Hay un apartado que sí quisiera hacer mención y que hoy sigue vigente, que es el tema de los derechos en el ámbito de la justicia del trabajo, porque al día de hoy tenemos una ley laboral recontra antigua, ¿sí? Nosotros tenemos lo que es digamos, la protección que tiene la mujer, ¿sí? Hay una convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer. Una de ellas tiene que ver con el derecho laboral, que es el mismo que tiene el hombre. No importa si sos mujer, no importa si sos hombre. Ahora, la realidad de todo esto, ¿cuál es? Es que si bien el artículo 11, que los invito a leerlo de esta convención, tiene un montón de incisos con todas las garantías que goza una persona por el solo hecho de ser mujer para acceder a un puesto de trabajo. Sin embargo, tenemos una ley laboral que sigue manejando un régimen diferenciador, con un régimen recontra diferenciado de licencias, que el día de hoy sigue vigente, y lo más grave de esta situación es que además tenemos un segundo apartado diferenciador. El primer apartado es si sos hombre o si sos mujer. Y en la práctica hay un apartado adicional que es si trabajas en el ámbito público o en el ámbito privado. Un trabajador de sexo masculino que digamos, se desempeña en el ámbito público, ante una situación de nacimiento, por ejemplo, que va a ser papá, tiene una licencia de 15 días. El que trabaja en el ámbito privado tiene 3 o 4. Entonces, ¿cómo hacemos para enseñarles
a los chicos en casa y en el colegio, que todos tenemos los mismos derechos, seamos hombres, sea mujer o lo que sea, si cuando vienen de grandes se encuentran en una sociedad que, entre comillas, los termina atropellando, ¿sí? ¿Por qué? Porque te empiezan a filtrar por si sos mujer, si sos hombre, si tenés experiencia, según la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de etcéteras que empiezan a jugar como diferenciadores, ¿sí? Entonces, ¿esa mujer tiene derecho? Sí, lo dice la Convención, lo dice el artículo 14 de la Constitución Nacional. Hay un montón de garantías, porque tiene un compendio de derechos y garantías. En la misma Constitución se protegen, ¿sí? Se protegen personas, se protegen bienes, productos y servicios. Y por eso también tenemos el artículo 42 de la Constitución Nacional, cuando uno hace mención al derecho del consumidor. Siempre estamos hablando de proteger a la parte más débil, ¿sí? Cuando hablas del derecho laboral, estás protegiendo al trabajador. Cuando hablas del derecho del consumidor, estás protegiendo al consumidor. Muchas empresas se manejan con contratos de adhesión, donde la persona, entre comillas, está hipotecando, por así decirlo, parte de su decisión, de decir, no pueden acordar los términos de la contratación, ¿sí? Entonces, ¿a dónde está ahí, por ejemplo, la libertad de negociación? La única libertad que está ahí condicionada es aceptar o no lo que te ofrezco. Y de vuelta, volvemos a mencionar la declaración, volvemos a mencionar la Constitución, ¿sí? Del tema de la publicidad que brindan las empresas respecto de sus productos, respecto de sus servicios. Muchas veces omiten información, muchas veces todo es otra cosa que debería cambiar. Por ejemplo, la letra chica. ¿Por qué la letra chica? Es algo que no entiendo cómo con el correr del tiempo sigue existiendo. Y uno dice, ¿es necesario seguir hablando de esto? Y es necesario seguir hablando de esto porque así como pasó con Palacio, con la comunidad Hannah Honhat, con el señor Spoltore y otros casos más, que lo digo por una cuestión de tiempo y porque sería extenderme muchísimo en el vivo, son casos que inclusive sirven como precedente. A nosotros nos toca como profesionales del derecho muchas veces pelear cuestiones que a veces no están ni en la jurisprudencia. Entonces, a veces es importante cuando vos como ciudadano acudís a un profesional del derecho, que sepas que tu caso puede ser el primer caso que se dé dentro del país, ¿sí? Y puede llegar a ser precedente para otros casos, ¿sí? Entonces, muchas veces hay algunos que dicen, uy, no hay jurisprudencia, ¿qué hago? No importa, siempre va a haber algún autor, alguna opinión. Nosotros como profesionales de derecho tenemos, como digo, siempre 4 fuentes: la ley, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia, ¿sí? Dentro de la ley, como ley madre, están todas estas declaraciones y estos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional por el solo hecho de formar parte de nuestra ley suprema, ¿sí? La costumbre, que es este hábito, es esta costumbre que se da permanentemente en el tiempo y lleva a volcarla en un instrumento. Como el caso del vivo que les voy a comentar, lo del cochecito de bebé en transporte público, ¿sí? Y no está protegida esa medida y sin embargo ya hubo un reconocimiento después de esta costumbre de que hay que volcarlo a la norma para viajar tranquilos y seguros con nuestros hijos. Después tenemos la doctrina, que esto es lo que es la personas dedicadas al mundo del derecho, o tal vez no, por ahí desde el campo filosófico, que escriben, interpretan, y todo lo que es interpretación suma para cualquier escrito que uno pueda hacer en una presentación. Por eso siempre es importante acudir a un profesional, sea desde un simple reclamo hasta una situación de carácter grave, porque a veces un simple reclamo con el paso del tiempo se convierte en un hecho grave. Entonces es importantísimo actuar a tiempo, porque con el correr del tiempo precisamente se potencia el beneficio de pelear por ese derecho que vos tenés. Y por último tenemos la jurisprudencia, que era lo que les decía recién. Puede haber una opinión de jueces, ya sea de primera instancia, de segunda instancia, lo que se conoce como cámara, o incluso llegar a la corte, como estos fallos que les estaba nombrando, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan respecto de
el ámbito de la administración pública. Ustedes me dicen, ¿puedo acudir a un organismo público como ciudadano sin asistencia letrada? Como ciudadanos todos tenemos derecho a acudir a las entidades públicas. Pero si vos consultás con un profesional, este profesional te va a decir a qué organismo tenés que dirigirte, de qué manera tenés que dirigirte, y hasta te diría que si haces una presentación acompañado de la asistencia letrada, vas a poder fundar mejor en derecho, vas a poder hacer una mención correcta de los fundamentos por los cuales vos estás diciendo que tenés derecho y que te tienen que indemnizar en el caso de que haya una vulneración efectiva, ¿sí? Acá veo que se han sumado más personas, calculo que por el horario, por el día, algunos deben estar de compras o todavía durmiendo, pero bueno, sé que esto puede llegar a quedar grabado, como les decía anteriormente, y pueden llegar a utilizarlo para fundamentación, para consultarme, para compartirlo con otros colegas que les sea de utilidad. Quiero que sepan que estamos hablando de instrumentos recontra históricos, porque, a ver, estamos en el 2021, ¿sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es de 1948. Se incorporó en el 94 a la Constitución, pero es del 48. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es de suma importancia, es una herramienta súper útil, sobre todo para los profesionales del derecho. La convención es del 69, ¿sí? Y también está en la Constitución Nacional. Así que todo lo que es derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vida digna, derecho a la libertad, el derecho a decidir. Bueno, acá se están sumando más. Hola, doctor, ¿cómo le va? El doctor Martín Sabadini, un genio en el mundo del amparo. Ahí está también Andrea, que estoy viendo. Bueno, la verdad que les reagradezco que se sumen a este vivo que estoy dando. Sentí la necesidad como profesional del derecho de traer claridad estas dos cuestiones, porque tienen un impacto muy fuerte en la sociedad y en cada uno de nosotros como sujetos de derecho. Entonces, sabiendo que somos sujetos de derecho, que no somos objeto de propiedad de nadie, que nadie puede decidir por nosotros y que podemos ejercer un efectivo cumplimiento del mismo, en el caso de que no podamos por nuestros medios con asistencia letrada, tienen que saber que pueden acudir a un abogado. No dejen de hacerlo porque hay muchos que dicen, no, pero si yo ya fui, no sé, por ejemplo, en el ámbito de la educación, no, pero si ya me negaron la vacante. No, no te quedes con me negaron la vacante, tenés el derecho de que tu hijo tenga educación. Le tienen que asegurar un lugar. Si no podés pagar un colegio y necesitas de una vacante para un colegio público, el Estado te lo tiene que proveer. Porque, ¿sabés qué pasa? El artículo 26, del cual yo te dije que en su inciso 3, la decisión del tipo de educación que reciben los hijos es de los padres, el título del artículo, ¿sabés lo que dice? Que la educación es obligatoria. Entonces, si es obligatoria, vos tenés la obligación y tenés el derecho de mandarlo y el Estado tiene la obligación de asegurarte ese derecho, ¿sí? En el ámbito de la salud, vos tenés derecho a tener asistencia médica, profesional, derecho a medicación y derecho a lo que sea. Si vos no podés hacer un ejercicio efectivo de ese derecho, tenés la plena certeza que vas a contar con profesionales abocados a la materia que van a poder ejercer de manera efectiva el reclamo que vos tenés que hacer. Por supuesto, para que tenga más peso lo que vos reclamás, siempre es importante, y esto no me canso de decirlo, se lo he dicho a colegas en otro vivo, es importante agotar la vía administrativa. La vía administrativa es la que nos provee las herramientas para tener un reclamo con mayor peso en el ámbito de la justicia, ¿sí? Entonces, si yo sé que tengo un problema con la salud, con el derecho a acceder a la salud, se va a hacer el reclamo pertinente. Primero a la obra social, si no hay un silencio de la obra social, se va a acudir a la superintendencia, si hay un silencio de la superintendencia, vas a acudir a un abogado porque ¿sabés qué pasa? Que en el ámbito de la justicia necesitas asistencia letrada. Es así, porque ya está establecido así. Entonces,
Si bien en el ámbito administrativo hay un principio de informalidad donde vos podés con una carta abierta dirigirte a la administración pública para reclamar tu derecho, la realidad es que la forma en la que vos te plantás y fundás ese derecho puede tener un peso bastante fuerte, ya sea por la decisión que puede tomar ese organismo, ¿sí? Y te lo puede llegar a resolver y dar la derecha y vas a poder acceder a esa medicación o a ese tratamiento o a lo que sea, o bien con semejante fundamentación más la negativa que es arbitraria y manifiesta de quien te está negando ese derecho, vas a poder acudir a la justicia y ese mapa administrativo que se abre, vos vas a poder volcarlo con ayuda de un abogado en la justicia, ya sea cualquier rama que sea, consumidor, salud, propiedad o lo que sea. Por eso, muchas veces pasa inclusive con ANSES, un organismo de asistencia social por excelencia, que le niega beneficios a personas que por ahí tienen derecho, pagando una mínima moratoria, una jubilación decente, y le dicen, no señor o no señora, usted tiene derecho a acceder a la PUAM. La PUAM, que es la pensión universal de adulto mayor, es un beneficio que te da el ANSES cuando vos no llegás a los requisitos de ley para jubilarte en cuanto a años de edad y de aporte, que por supuesto tienen criterio diferenciador en cuanto a si hacías o no tareas insalubres, etcétera, etcétera. Bueno, ahora se sumó el tema de reconocimiento de hijos que, a mi modo de ver, es arbitrario porque hay como una falsa conciencia de que en todos los hogares la mujer se ocupaba de los hijos históricamente y el hombre iba a trabajar. Y puede ser que haya casos excepcionales donde era el hombre el que se tenía que quedar adentro. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? La igualdad del hombre a la mujer según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos somos iguales ante la ley. Vuelvo a decir, seas argentino, seas ruso, seas católico, seas alto, bajo, morocho, rubio, no importa, no importa. Entonces, si vos vas a hacer un reconocimiento por asistencia a tus hijos, ¿sí? Yo te reconozco que vos por este tiempo te pudiste ocupar de salir a trabajar por cuidar a tus hijos. Ah, si sos hombre, no. ¿Por qué? Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos con basamento constitucional me dice otra cosa, me dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, ahí vemos de vuelta, ahí está la vulnerabilidad en el hombre. En el derecho laboral la vulnerabilidad está en la mujer, en el derecho a acceder a un beneficio social la vulnerabilidad está en el hombre. Fíjense cómo se va dando este entramado, ¿no? Y cómo de a poco todo se va desmembrando. Algo adicional, porque ya me quedan pocos minutos que quiero decir, no sé si quieren hacer alguna pregunta o algo puntual, pero quiero dejar en claro lo siguiente, porque así como recién les dije que los abogados tenemos la ley, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia como herramienta de trabajo, ¿sí? También hay herramientas que uno ve todo el tiempo en la televisión, en la radio, no saben qué es, de dónde sale, quién lo dicta, y eso también es importante saberlo porque es lo que le va a dar fortaleza o no a la durabilidad de la medida, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que saber que las leyes salen del Congreso, ¿sí? Que las resoluciones salen de los organismos públicos y que los decretos salen del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si uno lee por ahí, salió la ley de mujeres por el reconocimiento, no, momento, no es una ley, no tiene fuerza de ley. Es un decreto que salió del Poder Ejecutivo, que así como se levantó se puede caer, puede venir otra gestión y mantenerlo o no. Entonces, como profesionales del derecho tenemos que tener muchísimo cuidado cuando damos información. Esto lo hablo directamente a los colegas. Cuando algún ciudadano puede gozar de un beneficio por una herramienta del mundo del derecho o de la administración pública, tiene que saber, por favor, de dónde sale esa medida. Porque si es una ley, seguramente va a perdurar más en el tiempo y va a tener más fuerza. Pero si es un decreto o es una resolución, así como suben, pueden bajar, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Si tienen algún problema, por favor, no olviden que pueden consultar con un profesional, con un honorario mínimo. Yo siempre digo,
y porque también me dedico a esto, no solo a lo que es derecho de niño, que me apasiona, pero también me dedico a lo que es el derecho previsional. Y siempre digo, por todos lados la administración dice que podés acercarte a hacer un trámite sin asistencia letrada. La desventaja de esto es que ANSES cuenta con un montón de información que vos como ciudadano no tenés. Entonces, ¿qué pasa? Te puede llegar a sugerir que hagas algo y vos vas a decir que sí con tal de acceder a algo. Por miedo a no tener nada vas a decir que sí. Que es como esto que les decía, el caso de la PUAN, ¿sí? Podés jubilarte y te ofrecen una PUAN. Eso no está bien. Tenés que consultar con un profesional para ver si realmente podés acceder o no a ese derecho, si cuando te liquidaron el beneficio está bien liquidado, si se incorporaron todos los rubros, si calcularon la PBU, la prestación básica universal, si calcularon la PC, la compensatoria, la permanencia. Digo, hay que leer ese recibo con detalle para ver si está bien liquidado, porque también pasa esto, ¿eh? Hay gente que le sale la jubilación, tramitan la jubilación, pero no le liquidan de manera correcta el beneficio. Hay gente que tiene derecho de pensión y por una arbitrariedad manifiesta le niegan el beneficio de pensión. Y así pasa con un montón de cuestiones. Entonces, por favor, les pido que cuando digan que pueden ir sin abogado, sí, por supuesto, pueden ir y se pueden presentar, pero tengan en cuenta lo siguiente, o ten en cuenta lo siguiente. Vos al abogado, el honorario se lo vas a pagar una vez, pero antes la decisión que determines sobre vos va a repercutir en tus cobros de por vida, ¿sí? Y en el caso de la PUAN, encima, si vos estás en pareja o estás casado, o tenés una unión convivencial o lo que sea, tenés que saber que la PUAN no solo es el 80% de lo que te tendrían que pagar, sino que además no genera derecho de pensión, porque ya de por sí es pensión y no hay pensión de pensión, se pierde el cónyuge que queda en vida el beneficio de pensión. Entonces es muy grave, hay que tener con mucho cuidado el análisis que se hace sobre la PUAN o sobre la aceptación de la PUAN, ¿sí? Vuelvo a decirte, los honorarios al profesional se los vas a pagar una vez, pero lo que la administración decida por vos va a repercutir de por vida. Yo estoy abierta en mi Instagram, les agradezco a los que se van sumando, a los que me siguen. Este vivo lo pueden compartir porque la verdad es que tuve la decisión de hacerlo. A ver, a mí la facultad, yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? La universidad gratuita, que tanto se habla, yo le estoy eternamente agradecida. Tuve la posibilidad, por supuesto a mi familia que me ha apoyado para poder cursar la carrera. Entonces, es una manera de retribuirle a la sociedad lo que la sociedad me ha permitido, que es cursar en forma gratuita la carrera de abogado, ¿sí? Este vivo es a los efectos de generar conciencia, de llevar información clara y sencilla y que lo puedan compartir para que sepan los ciudadanos qué es lo que pueden hacer y si están desorientados que pueden acudir a un profesional, que los honorarios son mínimos, porque hay una falsa conciencia de que los profesionales del derecho tenemos un nivel de vida re top, que todos somos como los que salen en televisión, no quiero nombrar a nadie, y que somos caros. Entonces hay que empezar a desmembrar esa falsa conciencia que hay y realmente si saben que están con una situación que puede derivar en una vulneración de un derecho, de cualquiera que sea, ¿sí? Vuelvo a decir, salud, educación, consumidor, beneficio social de toda índole, los profesionales estamos para dar esa asistencia. Desde mi rol de abogada, yo les agradezco que hayan decidido sumarse un sábado a la mañana. Es el horario que uno se puede acomodar cuando hay familia y tratar de poder dar este mensaje sin distracción. Los fallos que les nombré, saben que me los pueden pedir, se los puedo mandar, les puedo mandar los enlaces para que los puedan buscar, sobre todo a los que se dedican al ejercicio de la abogacía, porque son, digamos, herramientas que sirven más en el caso como el caso Fornerón, que fue recontra difundido y que ha trascendido los medios, es una herramienta sumamente válida para pelear los derechos del niño, ¿sí? Y como abogada del niño no puedo dejar de decirles que nuestros hijos no son objeto de propiedad ni nuestra
ni del Estado, ni de nadie. Son sujetos de derecho y uno como progenitor tiene la posibilidad de poder escucharlos, tiene la posibilidad de poder tomar decisiones en base a su sentir, ¿sí? Y nadie tiene que obligar a nadie. Lo que es derecho para uno es obligación para el otro. Lo que es derecho para uno es límite para el otro. Así que les pido, por favor, que no dejen, a ver, hay mucha gente que entra al Google para ver las novedades, que tal funcionario salió a decir tal cosa. Bueno, sepan que hoy por hoy la tecnología, las redes, son de suma utilidad, perdón, son de suma utilidad para informarse de los derechos, de qué es lo que pueden hacer, y si no entienden, porque hay un lenguaje muy técnico, pueden acudir a un profesional para que les dé claridad y sepan de qué herramientas se pueden valer, ¿sí? Les agradezco un montón haberse sumado, les agradezco este tiempo, les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en un próximo vivo que estoy preparando, donde hoy particularmente quise hablar de derechos humanos y Constitución Nacional. Ahí le estoy contestando a Amanda. Y en otro vivo voy a hablar de situaciones puntuales que han pasado, 3 situaciones puntuales por las que estoy peleando ahora y que pretendo que tengan un resultado efectivo. En algunos casos ya hay reconocimiento, falta aplicación, en otros casos todavía no hay resolución, pero hay vulneración y por eso les quiero contar, porque seguramente a algunos de ustedes les está pasando, les pasó o les puede llegar a pasar, o a vos que me estás viendo o a alguien de tu entorno. Te deseo que tengas un excelente día y bueno, y te agradezco este tiempo. Te mando un beso.